Listo. Ok, bienvenidos. Estamos entonces en esta sesión extraordinaria como preámbulo al entrenamiento que tenemos pronto y es una iniciativa que está desde el alma de lo que siempre hemos querido en Ser Productivo, te repetimos, y es que queremos ayudarte a enfrentarte al mundo real. Y mírame aquí, una de las cosas que a mí, dentro de un mezcla de emociones, por un lado me duele, por otro lado me da como rabia y frustración, y es que los psicólogos van y estudian en la universidad, luego hacen algunos cursos, inclusive con empresas como la nuestra, con Ser Productivo, que son muy buenos y ustedes saben y por eso están aquí, para actualizarse, para conectarse. Algunos van y hacen una inversión de un posgrado, de una especialización. Inclusive he tenido alumnos que han hecho magíster y están hasta candidatos a doctorado, pero no están ejerciendo su profesión. Así que allí nace entonces precisamente esta iniciativa de crear cómo tú puedes desarrollar definitivamente tu consultorio en casa aprovechando esto, la virtualidad, la telepsicología. Hace 2 años ya que, mentira, 4 años, ¿cierto? ¿Cómo se va el tiempo, por Dios? Estamos en el 2024, en el 2020, 2021 con la pandemia se empezó a desarrollar más este tema de la telepsicología, pero todavía hay muchos profesionales de la psicología que no están ejerciendo. Y dentro de las muchas causas está precisamente el desconocimiento. Y ese desconocimiento lleva a otra causa, a otro motivo, y es el miedo. Escríbame ahí, ¿a quién le da miedo poder despegar como psicóloga, como psicólogo independiente? Y realmente el miedo es proporcional a el desconocimiento. Y por eso hoy quise invitar a un experto en uno de los temas que es definitivamente muy, muy determinante, muy importante, para que puedas sentir la confianza de que estás haciendo bien las cosas. Y por eso se llama esto de la normativa para ejercer psicología sin que tengas problemas. Porque ahí está parte del miedo, ¿verdad? Y tú dices, pero bueno, y si lo hago mal, viene por allí Colcid y me quita mi tarjeta profesional, o viene por ahí y entro a un tema complicado, porque si no se hace bien hacer bien el consentimiento informado, hasta puedes ir literalmente preso. Ok, así que hoy vamos a hablar. Quédate muy atenta, muy atento, porque no vamos a estar mucho tiempo, vamos a estar solo 30 minutos por la agenda del doctor Hernán, que está por aquí, quien además, él es psicólogo, por supuesto, él es magíster en gestión estratégica del capital humano, él es especialista además en gestión de la seguridad y salud en el trabajo, además es máster en dirección de personas y gestión empresarial, por supuesto es docente universitario de la Universidad de Amazonía, de mi hermosa Florencia Verde, que amo Florencia Verde. Oye, Erna, me tienes que llevar por allá nuevamente. Además es el gerente de Proyectando Líderes, consultores RH y bueno, él es un psicólogo emprendedor nato y tanto es así que se ganó un premio regional del Colegio Colombiano de Psicología a Innovadores y el Emprendimiento. Y bueno, tiene más de 16 años del ejercicio profesional en diferentes campos, creador del sistema de información Psicoconsult para la gestión de historias clínicas online, ¿sí? Y todo el tema de sistema y salud y gestión en el trabajo, el sistema de información de gestión humana y riesgos psicosocial. Bueno, como se dan cuenta, tiene, bueno, yo no sé a qué horas ha hecho todo esto. Ustedes se imaginarán con toda esta hoja de vida un señor por allá de unos 88 años, más o menos, porque bueno, con todo lo que he estudiado. ¿Cierto, Hernán? Hernán, ¿qué tal? ¿Estás por allí? Ponete tu cámara. Yo creo que... Bueno, Félix, buenas noches. hola, Claro hola. que, claro Pero que sí, aquí bueno, pero vea que no es estoy. tan viejo, vea, ¿cierto? Sí, soy más viejo yo que él. Hernán, muchas Vieja gracias, la brother. cédula. Ya la cédula, ¿cierto? Sí, 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 eso no. ¿Qué más, Félix? ¿Cómo vas? Bien, hombre, bien aquí. Saludos desde cerquita de la playa, que cuando vienes por aquí, En ¿cierto? agosto, Dios mediante, voy por allá. Oiga, invite, que tenemos por ahí unas cosas pendientes ahí, ¿cierto? Y hacemos plan Claro que familiar, sí. hacemos planes familiares. ¿Qué Sí, más, señor. hombre? Ah, bueno. Bueno, entonces, pues bienvenidos todos. Gracias por estar acá en este espacio. Y bueno, esto es un articulado que hacemos con Félix. Hace rato no estaba por estos lares, acompañándolos pues, en todo su proceso de acompañamiento a la formación profesional. Bien lo decía Félix, soy docente universitario, entonces pues desde ese punto me gusta mucho apoyar. Continuamente recibo
llamadas de colegas muchas veces no a comprar el servicio que ofrecemos, pero sí a solucionar dudas, inquietudes, y pues para mí siempre es un gusto dar esa orientación, dar esa mentoría si es necesario. A veces me regalo para dar asesorías, pero bueno, de eso se trata, de formar profesión, de formar colegas que realmente dejen en alto la profesión. Y bueno, por eso le dije yo a Félix como que bueno, y hablemosle a los colegas de algo tan importante que lo vemos en la universidad, pero de pronto muy por encimita, lo vemos así eh, como muy someramente, y en algún momento de la vida, por necesidad, por gusto, o porque como en pandemia no hubo más opción, vamos a hacer consulta porque tenemos la competencia, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, para eso estamos aquí. Exacto, exacto. Y es bien importante, es bien determinante que se pueda realizar el ejercicio con esa confianza de saber que se está haciendo bien, es decir, dentro de los parámetros de la norma y la ley. Y aquí quiero empezar con un paradigma, ¿eh? Un paradigma y vamos rezando con la ley enseguida, artículo 9, 1090 del 2006. Búsquenla por allí. Y es que salta una pregunta, dice, bueno, pero es que yo solamente soy psicólogo graduado, no tengo un posgrado, es decir, no soy clínico. Puedo hacer consulta, puedo hacer consulta, puedo diagnosticar. Y bueno, el artículo es claro, y ahí dice que sí puedes hacerlo, que requieres, por supuesto, tu tarjeta profesional, que requieres, por supuesto, tu Retus. registro, exacto, tu red, y que además necesitas saber hacer lo que vas a hacer. Es decir, tienes que conocer el proceso de cómo es todo esto que se requiere dentro de una consulta psicológica, empezando desde el examen mental, el genograma, la historia clínica, el consentimiento informado, que es lo primero que tienes que hacer antes de cualquier otra cosa, antes de hacer historia clínica, es el consentimiento informado, y todas estas herramientas que son las que te van a dar a ti precisamente la habilidad para tú, bueno, ejercer tu proceso. Si más adelante ya puedes hacer la especialización, hey, pues te animamos que lo puedes hacer, pero a veces la inversión financiera aún no nos da, ¿cierto? No nos da, así que es importante. Entonces, lo primero es como desmitificar ese punto. No necesitas una especialización para ejercer. Necesitas ciertos elementos que son muy sencillos y es tu tarjeta profesional y tu Retus, que eso es gratis. Por ahí he escuchado que lo cobran, pero esa vaina es gratis. Sí, ok. No sé, de pronto algunos departamentos, creo En que... algunas secretarías Ok, se cobra el Retus, aquí en Caquetá se cobra. ok. La tarjeta profesional vale medio salario mínimo. Eh, pero bueno, algo importante que establece el código del psicólogo, la ley 1090, es que debe establecer o tener clara su competencia. Entonces, ¿qué les digo a mis estudiantes? Nosotros salimos con la competencia para prestar consulta, prestar servicio de consulta, sí, pero no nos las demos de magos, porque si hay algo en lo que yo no sé, por ejemplo, yo puedo hacer un acompañamiento familiar, un acompañamiento en alguna situación de pareja, pero se me presenta alguna situación que ya se me sale de las manos, de tipo, por ejemplo, de sexología o de ya unos trastornos bien marcados, pues yo no tengo la competencia, digamos, bueno, esta plática no me la voy a ganar, sino que ya la dejo para que alguien más lo haga porque hasta aquí llego yo y no tengo esa competencia. Entonces, la ley Eloísa es la Biblia de todos los psicólogos, la ley 1090 del 2006, elemental que lo conozcamos. Tiene tres títulos, tres capítulos. El primero es todos los deberes, derechos, principios del psicólogo. El segundo nos habla de todos los procesos bioéticos. Entonces, ahí es donde vamos a decir, ah, caramba, si yo meto la pata, ¿cómo me llama Colcip con sus tribunales? Y habla también, digamos, de la gravedad y los atenuantes de las faltas. Entonces, básico que conozcamos eh, el código, la ley 1090, que es la Biblia del psicólogo. Así es, así es. Así que deberías tener dos cositas en tu escritorio, el DCM5 y la ley 1090. Y pégale una leída, ¿cierto? Allí, porque eso es lo que les mencionábamos hace un momento, ¿verdad, Hernán? Da miedo y la gente no se lanza
por desconocimiento y dice, pero ¿cómo lo hago? Y si lo estoy haciendo mal, y si, bueno, viene y me quitan esto. No, hay que entrenarse ahora, lo que Hernán menciona. Si no tienes la competencia, pues busque y entrénese. Hay muchas Claro que sí. empresas que dan muy buenas capacitaciones. Pues bueno, a mí me toca hablar de la mía, ¿cierto? Porque no es porque Desde sea, luego. no es porque sea la mía, pero quienes me siguen y quienes siguen a ser productivos saben que procuramos hacer lo mejor. No sé si somos los mejores, pero procuramos entrenarte en esas competencias que necesitas. Y específicamente aquí estamos entonces para que hoy puedas ir desarrollando este proceso, porque lo que queremos es que, bueno, tú puedas ejercer con la menor inversión posible, porque la mayor inversión ya la hiciste, ¿cierto? Que fue la universidad. Ahora, bueno, a través de la virtualidad puedes ir desarrollándolo y por eso estamos aquí, para que, bueno, Hernán te pueda guiar un poquito en este proceso. Listo, bueno, ahí vamos a entrar en materia con algo muy puntual que es la historia clínica. La historia clínica, si por ejemplo dudamos con la ley del psicólogo, con la ley de historias clínicas vamos a dudar de pronto mucho más, porque tiene muchos elementos que debemos reconocer, debemos entender, debemos manejar adecuadamente. En este ejercicio con Psicoconsul Web que llevo varios añitos ya, llevo 5 o 6 años con el software, ha pasado por diferentes etapas, hoy les tengo una novedad y me he encontrado con muchos colegas que tienen dudas sobre el manejo de la historia clínica y por eso hicimos esto lo vamos a hacer más a tipo clase, tipo quiz, feliz. Ah, Preguntas y buenísimo, respuestas. buenísimo, buenísimo. Entonces, Dígame, pri- espera. primera pregunta de quiz. Oiga, por allá se le salió el perro, no, se quiere, no la quiere dejar escuchar. Entonces, ¿qué respuesta le darían a esto? ¿Qué es la historia clínica? Un documento privado y obligatorio sometido a reserva, un registro cronológico de condiciones de la salud del paciente, el registro de los actos profesionales y demás procedimientos ejecutados por el equipo que interviene, ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Esto suena como a quién quiere ser millonario. ¿Quién? Ahí rápido en el chat quiero verlos, quiero saber qué me responden a ¿Qué esta pregunta. punto? Escriban el número 1, 2, 3, 4 o Rapidito, 5. rapidito. Escriban el número, el uno o el 2, el 3, el 4 o el 5. Ahora que aparecieron ya todas las anteriores, ok, el 1, el 5, ok. Pues bien, aquí hay algo muy importante, Félix, y es que la respuesta es todas las anteriores. ¿Por qué? La resolución 1995 de 1999 nos dice que las características de la historia clínica son estas. Es un documento privado, es obligatorio, es sometido a reserva, o sea, la opción 1 está ok. La 2, registro cronológico de las condiciones de salud del paciente y ojo, todo lo que yo haga hacia el paciente vaya una sola vez al consultorio, debo registrarlo en historia clínica. Siempre le digo a mis estudiantes, la historia clínica, si usted tiene un paciente que le dice que solamente va a ir esta vez porque tenía una duda, tenía una no sé qué, tenía una situación que quería una asesoría y le deja claro que no va a volver y usted dice, ah, ¿para qué me pongo a llenar historia clínica? Dejémoslo así que él igual no va a volver y resulta que, triste historia, el paciente se puede suicidar saliendo, después de salir del consultorio y dicen, es que la última vez donde el paciente fue al consultorio de Félix. Félix, su historia clínica del paciente, no la registré. Y resulta que lo que le preguntó que para usted no era importante, para el paciente sí, y esa era la decisión del suicidio. Tenemos un problema allí. Y lo decía Félix en el código 1090, nos dice que debemos llevar todos los registros de historia clínica. Registro de los actos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo que interviene. Sí, y aquí tenemos, o bueno, he tenido la situación con diferentes profesionales que hacen alianza o hacen equipo profesional para abrir consultorio, pero me dicen, es que yo no quiero que mi historia clínica o los pacientes que yo atiendo los vea mi compañero de consultorio. Entonces yo no quiero bloquear el sistema para que no se vean. No, si están en un mismo consultorio, todos los profesionales deben ver la historia clínica porque en algún momento usted como profesional no está, pero va a estar el compañero, entonces va a registrar la historia clínica y todos van a tener un proceso. Ahora, si hay neuros, si hay psicólogos, si hay psiquiatras, si hay fonoaudiólogo,
todos deben ver el proceso de intervención. Por lo tanto, la respuesta es todas las anteriores. ¿Cuáles son las características de historia clínica? ¿Alguna no hace parte de las características esenciales de la historia clínica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿O hay alguna que digan, esa no cuenta? ¿Qué dicen? Hoy estuvieran en un parcial, ya estarían corchados. Todas. La disponibilidad, ok. La racionalidad científica, ok. La 3, la racionalidad científica. O sea, racionalidad científica no hace parte de la historia clínica. Ojo que la pregunta dice, ¿alguna no hace parte? O sea, que algunas de las que están ahí no deben aparecer o no son características de una historia clínica. Entonces, si alguien me dice que la racionalidad científica no es una característica esencial de la historia clínica, ojo porque tenemos dificultades allí. ¿Por qué? Uno, la historia clínica debe ser integral, es decir, debe conservar toda la información relacionada a la información del paciente. Es decir, debo tener toda la información contenida allí, desde sus datos sociodemográficos, absolutamente toda la información. Recordemos que la resolución 866 de 2021 nos da una característica de los datos que debe tener una historia clínica. O sea, modifica parcialmente la 1995, incluyendo otras características de datos que requiere para la interoperabilidad de historia clínica. Debe ser secuencial, entonces todas las historias clínicas, todas las consultas deben ser registradas y deben estar allí. Debe tener racionalidad científica, es decir, que quienes dijeron que la racionalidad científica no hace parte, hay un punto menos en el parcial, porque sí hace parte. La racionalidad científica es, oiga, ¿cómo se hace el procedimiento? Entonces, la intervención se hace basada en la terapia cognitivo-conductual, mindfulness, psicodinámico, la que sea. Resolución 866 de 2021. Ya ahorita las vemos tranquilos. Entonces, debe decir qué o bajo qué tipo de terapia o demás está haciendo el procedimiento. Si la evaluó, entonces que evalúe con un Neuropsy, un WIPSI, un WISE, un 16PF5, un MMPI2, ¿cierto? Pero no puedo decir que le dice flores de Bach, cristal de ángeles, terapia de ángeles, bueno, porque eso no hace parte de la racionalidad científica de el ejercicio profesional del psicólogo. Tristemente, tenemos psicólogos que se han ido por esa parte, le digo yo, de pseudoterapias o de mercachifles, donde, bueno, en clase digo otra cosa, donde se van por las pseudoterapias que no tienen un sustento, que no tienen una validez, y bueno, eso no puede quedar en la historia clínica porque llega a pasar algo con este paciente, un juez o la policía o fiscalía revisa la historia clínica y se dan cuenta que realmente el profesional no está haciendo un ejercicio ético. Dice Félix, ya lo dijo, va a un tribunal ético, Colcibe interviene, pierde la tarjeta y puede ir hasta a perder la libertad. Disponibilidad, siempre debe estar disponible la historia clínica. Y aquí les pregunto, ¿de quién hace parte, de quién es la historia clínica, del profesional o del paciente? Porque es una pregunta que me he encontrado a lo largo del ejercicio con el software, donde dicen es que la historia clínica es mía y el paciente no debe ver todo lo que registro. Hombre, la historia clínica es del paciente. El profesional tiene la responsabilidad por resolución 1995 del 99 y por 839 del 2017 de conservar y custodiar la historia clínica. Pero la historia clínica es del paciente, debe estar disponible para cuando él lo solicite. Y debe ser oportuna. Señor psicólogo, necesito mi historia clínica de las terapias que lleva ahorita. Ay, no, se la doy en una semana porque es que no las tengo actualizadas. Nos dice también que una de las condiciones especiales de la historia clínica es que esté disponible en el momento de la consulta. Es decir, el ideal es que terminamos consulta y comience a tener digitada y cerrada la historia clínica.
Condiciones esenciales. Entonces, para que tengan en cuenta la historia clínica es del paciente y él siempre va a tener disponibilidad y acceso a ella cuando lo solicite. Condiciones esenciales de la historia clínica. Seguridad. Ojo, no podemos decir que sí. Yo tengo una consulta, un consultorio, voy a llevar mi historia clínica en un cuaderno o en hojas de papel sueltas porque allí no hay seguridad, ¿cierto? Voy a llevarla en Google Drive. No se puede porque la resolución 1995 dice que la información debe quedar cerrada y no debe haber posibilidad de modificar la información una vez terminada la consulta. Entonces debe haber seguridad, debe ser única. No, hoy registro en un modelo de historia, mañana registro en otro y después registro en otro, sino que debe haber una única consulta. Por eso el gobierno está sacando o sacó la ley 2015 de 2020 y ha venido con normas adicionales buscando que todas las historias clínicas de todas las IPS del país se unifiquen a una única historia clínica electrónica. Falta mucho para el tema, pero para allá quiere ir el gobierno. Debe ser veraz. Y entonces, como yo no registré todo al tiempo, no me acordé, entonces registré la historia de Pepito, que era depresión por pérdida de trabajo, y registré esa historia de depresión por pérdida de trabajo en la de Juan, que es depresión por lo patológico. Y después va a revisar y dice, no, pero es que yo no perdí mi trabajo, yo tengo una situación, yo tengo mi trabajo estable, yo tengo esto, es decir, no es veraz lo que usted está informando en esa historia clínica. Ojo con eso. Debe ser exacta, debe ser de acuerdo a lo que dice el paciente, lo que manifiesta. Volvemos y ratificamos sobre el rigor técnico y científico. Por favor, que nunca encuentren una historia clínica de ustedes en algún proceso de peritazgo judicial donde digan que están utilizando pseudoterapias de cualquier tipo. Sí, las historias clínicas requieren el uso. Si es en físico, ahorita les hablo de eso, es complejo el manejo y si va a habilitar consultorio le van a exigir bastantes cosas para garantizar la seguridad. Y si es un software, requiere una certificación de ingeniero de sistemas donde certifique que la información es segura. Eso nosotros lo hacemos y eso nosotros lo entregamos. Debe ser completa y debe ser tener la identificación del profesional. Entonces, desde ahí, ya le estoy dando la respuesta a la pregunta, porque digo, alguna de las siguientes condiciones no debe cumplirse, todas deben cumplirse, todas deben estar allí presentes en nuestro ejercicio profesional. Entonces, ya les he nombrado normatividad. Quiero que me respondan a esta pregunta. ¿Cuál es la normatividad vigente en historias clínicas en Colombia? Vamos a ver, pregunta parcial. 2015-2020, ok. ¿Cuál otra? Sí, señora, ya al final les hablamos de eso, Isabel. ¿Quién más? 2015-2020 de la ley de interoperabilidad, ahorita la hablamos. ¿Cuál más? Pregunta, ¿la resolución 1995 estará derogada o estará vigente? ¿Qué me dicen? ¿Derogada o vigente la...? Ok, está vigente. ¿La 839 de 2017 está vigente o está derogada? Ah, están muy activos estos muchachos. Muy bien, eso me gusta. Entonces, eh, debemos tenerlo muy claro. Debemos tener muy claro que la norma que está vigente para historias clínicas y qué es lo que nos exige esa norma. Entonces, por lo tanto, por eso les hago la claridad. La 1995 todavía está vigente, sí, señores. La 839 desde luego está vigente y la complementan otra serie de normas que ya hablaremos más adelante.
Entonces, listo. Comencemos con la normatividad de historias clínicas. Entonces, eh, por allá en 1982 estaba la ley 32, si mal no recuerdo, que determinaba como las características básicas de la historia clínica, ¿cierto? Pero en 1999 sale la resolución 1995, que dentro de todo el articulado establece qué y cómo se debe manejar la historia clínica. Uno de los aspectos que manifiesta la norma es que, por ejemplo, si lo van a llevar de manera manual, eh, deben unificar el modelo de historia clínica, debe haber un comité de manejo de historias clínicas, debe garantizarse la custodia y la seguridad de la información, debe tenerse, digamos, una serie de situaciones para garantizar esa custodia de la información. Por lo tanto, si vamos a habilitar consultorio y vamos a decir que no, que no vamos a utilizar software, eh, nos van a exigir toda esta información. Entonces, la resolución 1995 dice cuáles son las características, las vimos hace un momento, y nos dice cuáles son los datos básicos que debe llevar una historia clínica. Nombre, nombres, apellidos, sexo, dirección, teléfono, correo, afiliación de seguridad social, bueno, toda la información correspondiente, básicos, ¿cierto? Y de ahí en adelante, pues ya de acuerdo al nivel de experticia. Como el objetivo de la historia clínica es recopilar las condiciones de salud de la persona, dar un diagnóstico y orientar un tratamiento, se requiere tener, digamos, una estadística de qué es lo que más aqueja a la población colombiana y de qué es de lo que más se enferma. Allí la resolución 3374 nos dice, y ustedes han escuchado la palabra RIPS, RIPS, ¿saben qué significa? Esta resolución nos dice que son los datos que debe reportar todo prestador de servicios de salud a las entidades administradoras de planes beneficios sobre los servicios que prestan. Entonces, el odontólogo va a reportar todos sus procedimientos, los médicos van a reportar todas sus consultas, hospitalización, urgencias, va a reportar todos los procedimientos, medicamentos suministrados y demás. El psicólogo no hace procedimientos, el psicólogo no receta medicamentos, el psicólogo hace consulta. Por lo tanto, debe tener allí la información de cuál es digamos, cuáles son los servicios que se prestan, y esto lo hace todo profesional que esté habilitado. Entonces, ¿qué sucede y por qué, digamos, la práctica profesional está un poco, digamos, baja en estadística? Sí, los RIP se componen de una serie de campos. Está usuarios, facturación, consulta. Dentro de esa información van los diagnósticos, va todo el listado de usuarios atendidos, cantidad de veces, en fin. Entonces, ¿cuál es el problema con los psicólogos? Uno, habilitar un servicio es una situación compleja, por lo tanto, no están habilitados, por lo tanto, las consultas pueden tener consultorio lleno todos los días, genial, pero esa estadística no va al sistema de salud. Por lo tanto, no sabemos, si bien hablamos de una crisis de salud mental, cuando nos vamos a CISPRO, no hay información reportada. ¿Cuánto tiempo debo conservar la historia clínica, colegas? Rápido, dígame el número de años que debo conservar las historias clínicas. Ahí en el chat, lo más rápido que pueda. 15, ok. Bueno, Caterine me suena como a que es estudiante mía y está, ya sabe la información. Ok, listo. ¿Dónde nos dice que 20 y dónde nos dice que 10? Realmente no son 10, son 15. La 1995 nos dice, oiga, usted debe conservar la información de su consulta por 20 años, de los cuales 5 están en archivo de gestión desde la última consulta y los otros 15 en archivo central, es decir, en archivo muerto, ¿cierto?
¿Por qué los 5 primeros años en gestión? Porque pues puede volver el usuario en cualquier momento y se conserva. Ese tiempo obviamente se reinicia cuando el paciente vuelva a solicitar consulta. Pero en la 839 de 2017 nos dicen, no, no se conserva 15. Claro, lo deben hacer, pero al no estar habilitados, Cristel, no se está reportando, por lo tanto no hay estadística completa de salud mental. Los reportes de RIP son muy bajos porque los psicólogos, digamos, por la complejidad de la habilitación, prestan su consulta sin estar habilitados ante el REPS y por eso no hay un RIPS generado desde esa consulta. Pueden tener el consultorio lleno, pero esa estadística no va al sistema de salud. ¿Listo? Entonces, obviamente todo esto lo vamos a hablar y lo va a hablar Félix más en profundidad en la otra semana, ¿cierto, Félix? Entonces, la Sí, 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 839, sí, sí, sí. la De hecho, 839, tú vas a estar ahí. Tú sabes que, bueno, ellos no sabían. Ya hice spoiler aquí. entonces, 839, 15 años, pero de los cuales 5 en archivo de gestión, 10 en archivo central, pero si desafortunadamente, como estamos en un país con situaciones de violación de derechos humanos, derecho internacional humanitario, nos topamos con un caso de este tipo, se nos dobla el tiempo de conservación, es decir, que va a 30 años. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, no es ¿por qué lo digo y por qué hacemos la claridad? Porque el colega dice, yo abro consultorio y en un año no me fue bien, cerremos esa vaina y las historias clínicas que las llevo a mano se pasan por trituradora y se echan a la basura. No. La 839 nos dice qué debemos hacer para deshacernos de esas historias clínicas y no es algo tan fácil. La 831 de 2019 es la que dice cómo debemos habilitarnos. Esta norma tuvo una modificación ahorita en el 2023, iniciando 2024. La presentaremos en la próxima información, en la próxima formación que tenga Félix. Y allí nos dice que de los 7 estándares, el sexto es historia clínica. O sea, lo deben cumplir. Y para lo que Félix les está planteando de saber cómo debemos, sí, al final del 2023 fue la actualización, estaba esa duda entre 2023 y 2024. Para quienes tienen la duda en tema de cómo hacer teleconsulta y qué requisitos debe tener y cómo debo hacer, uno, pues estar habilitados. Dos, la 2654 nos dice cuáles son los requisitos para teleconsulta. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta para hacer teleconsulta qué norma nos rige y cuáles son los parámetros que se establecen. Ya hicimos la pregunta, ya hicimos la claridad, me les adelanté, pero bueno, estaban muy activos ahí, quieren información, deben tenerla más clara para saber cuánto es el tiempo de conservación y para que no lo tomemos como tan folclórico de, hey, voy a cerrar y voy a dejar esas historias ahí porque no, de hecho la 839 dice hasta qué hacer si yo como profesional me muero. Esas historias de, ¿cómo es? El muerto al hoyo y el vivo al baile, ¿qué dicen en la costa, Félix? Esto no pasa. Sí, por ahí, por ahí. Con las historias clínicas no pasa. El muerto al hoyo, pero No. venga, las historias, ¿dónde están? No, o sea, pueden generar RIPs, pero como no pueden transmitirlos, Isabel, no pueden transmitir los RIPs al ministerio porque no tienen un código de habilitación, entonces pues no hay una forma de validar esa información. Digamos que quienes reportan los RIPs son los que tienen un registro ante el REPS y tienen un código de habilitación que es un código de 12 dígitos. Sí, lo que tiene. No te entiendo, Isabel, la pregunta. Reformúlala y con gusto. ¿Qué otra normatividad hay? Está la ley 2015, que es la que comienza a hablar de interoperabilidad en la historia clínica. Y acá, bueno, en ese punto, espere que no vi quién me hizo la pregunta. Eh, dice,
Claudia Mesa, cuando la teleconsulta sobrepasa los límites territoriales de Colombia, ¿hay normatividad? Claro, digamos que ahí la idea es que debe remitirse a cada normatividad de país para saber cómo debe responder en caso tal por las historias clínicas basadas en la normativa. Eh, Sí, está, de hecho ahorita se las menciono, está la resolución 2275-2023, hay una modificación, bueno, están, SCAR y otras asociaciones están haciendo como una pelea para modificar o para derogar esa norma, pero sí, ya ahorita les hablo de esa normatividad. Entonces, si no tiene RUITs, ¿qué consecuencias tiene el ejercicio profesional? Bueno, realmente habría, habría allí una dificultad porque digamos que para el Ministerio de Salud habría prácticamente un ejercicio ilegal. Por eso es la importancia de saber cuáles son los requisitos de habilitación, cómo se tienen que habilitar y cumplir con este proceso para que pueda cumplir ese